para gestión del tiempo personal, y pues nos alegra mucho estar aquí. Buenas noches también, un saludo muy especial para todos. Recuerden que siempre venimos en par desde Empreser Tejido Empresarial, y hoy los vamos a acompañar Sandra Jimena Díaz, que como ustedes bien saben, y ahí está nuestro perfil en general, administradora ella de empresas, y yo psicóloga como de base profesional. Y pues con mucho ánimo de estar aquí con ustedes, pudiendo transmitirles nuestro conocimiento frente al tema de gestión del tiempo de manera personal. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nos reúne el día de hoy? Pues transferirles algunos métodos y algunas claves que de alguna forma les ayuden a esa priorización de tareas y a la ejecución eficaz del tiempo. Muchas veces lo que más escuchamos decir a la gente a nuestro alrededor, y con seguridad a ustedes también les pasa, es que dicen: no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo se me va como por entre los dedos. Y recordemos que ya nosotros hicimos una sesión muy enfocada en temas de multitarea, de procrastinación, que no las vamos a tomar aquí, sino sencillamente como unas claves finales, porque ya lo desarrollamos, pero aquí nos vamos a centrar mucho más en los métodos que son importantes identificar para poder priorizar adecuadamente esas tareas que día a día nos lleva independiente más bien del tipo de trabajo en el cual nosotros estemos vinculados, con el cual estemos vinculados. Así que, pues bienvenidos a todos desde las diferentes ciudades donde normalmente nos saludan. Déjenos saber desde dónde están hoy conectados, nos pueden ir poniendo ahí en el chat de tal manera que sepamos como de dónde están las personas que el día de hoy nos acompañan. Vamos a trabajar dos grandes temas, básicamente cómo priorizar las tareas de manera inteligente y darles algunas claves para la gestión eficaz pues, del tiempo. Y aquí quisiera empezar un poquito a hablar sobre la gestión ineficiente del tiempo y cuáles son esas consecuencias que efectivamente nosotros las empezamos como a percibir, ¿cierto? Porque cuando nosotros digamos que no tenemos la disciplina, cuando no tenemos el proceso de autogestión para manejar de manera adecuada nuestro tiempo, pues trae a nuestra vida una cantidad de consecuencias. Entre ellas, el primero que queremos traer a colación, pues es el cansancio que nos genera y el estrés que nos puede estar generando la situación. Voy a dejar aquí algunos abiertos allí para poder conversar sobre ellos. Entonces, el cansancio es uno que efectivamente no solamente cansancio físico, ¿cierto? Porque a veces estamos en un corre-corre para todos los lados queriendo darle respuesta a muchísimas cosas al tiempo, ¿cierto? O a muchas cosas digamos, con las que nos hemos comprometido. Recordemos que en esa primera sesión hablábamos que nosotros aceptamos, pero también nos comprometemos con una cantidad de acciones, ¿no? Entonces, es importante que identifiquemos hasta dónde realmente nosotros nos podemos comprometer para evitar un poco ese cansancio físico o ese cansancio mental que nos está agotando. Y que nos lleva muchas veces pues a estar completamente estresados. Estresados es cuando ya no solamente es el cansancio del día a día, sino que ya empieza a alterarnos nuestro estado emocional, las relaciones, cómo estamos teniendo relaciones con las personas con las cuales estamos cercanos, sean compañeros de trabajo, sean jefes, nuestra pareja, la familia. Pues el estrés empieza a generar incomodidades en nuestro cuerpo que llega a enfermarnos, ¿no? Entonces, fíjense que cuando nosotros no sabemos manejar nuestro tiempo, pues vamos a llegar a unos límites que van a implicar que estemos
empieza uno a decir hasta estamos en el proceso de desconexión con el otro. Y por ende, pues eso nos lleva a que haya unas disminuciones en el rendimiento que nosotros tenemos. Porque si empezamos a ir sumando todos los días, pues ese cansancio más estrés, pues con seguridad la manera como nosotros nos estamos rindiendo ya no es la misma forma en la que lo haríamos si efectivamente estuviéramos manejando de forma organizada, planeada, dándole un tiempo oportuno a cada una de las tareas que tenemos, no comprometiéndonos más de esa capacidad que podemos nosotros tener. Les decía, afecta realmente nuestras relaciones interpersonales, las deteriora cuando nosotros no sabemos manejar adecuadamente el tiempo. Y muchas veces es porque como generamos unos compromisos con el otro y en muchas ocasiones incumplimos esos compromisos, pues con seguridad esas relaciones interpersonales pues no están siendo las mejores, ¿verdad? Eso nos lleva a que si tenemos un equipo de trabajo, ese equipo se vea que muchas veces no confía en nosotros si somos nosotros quienes estamos incumpliendo o si son cada uno de ellos los que están siendo impuntuales, los que nos prometen que nos entregan una parte del trabajo en un momento determinado y están faltando a esa palabra, pues realmente empieza a generarse una desconfianza en el equipo. Pero también se evidencia que hay un proceso muchas veces de inseguridad personal que nos lleva a gestionar ineficientemente el tiempo. Es como cuando decimos, yo no me siento seguro para tomar esta decisión, o no tengo el conocimiento, o siento que no tengo las habilidades, o realmente es que muchas veces yo creía que esta tarea la podía hacer en 20 minutos y resulta que no, la puedo hacer es como en una hora. Entonces, eso nos lleva a que demostremos y nos trae como consecuencia el que cada vez nos sintamos muchas veces más inseguros en nuestra quehacer cotidiano, ya sea desde nuestra casa, en nuestro microtrabajo, en nuestro emprendimiento, estando vinculados con una organización. Bueno, entonces depende muchísimo de cómo efectivamente nosotros gestionamos ese tiempo. Algunos retos para gestionar el tiempo entonces de manera efectiva, ya dándonos cuenta que nos trae cansancio, deterioro en las relaciones interpersonales, inseguridad, etcétera, pues es importante retarnos a gestionar adecuadamente. Y dentro de los retos que nos invito o que les traemos aquí, uno es realmente planear. Realmente uno necesita entrar en un proceso de bueno, ¿qué es? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es eso que yo quiero lograr en un tiempo determinado? Y tengo que ir midiendo los resultados de eso que voy planeando, ¿cierto? Recordemos que ya estamos muy cercanos otra vez a diciembre y vuelve donde ahí hacemos todos los sueños, las metas, todo lo que queremos lograr en el próximo año y a veces se nos olvida en el día a día, en cada uno de los meses, ir midiendo si efectivamente esas metas, esos sueños, esos objetivos con los cuales nos comprometimos en el año, pues realmente nosotros sí fuimos, como dice, chequeando esa lista y pudiendo decir, sí, lo cumplimos. Aquí la invitación siempre en la gestión del tiempo es que cuando planeemos, nosotros midamos cómo van nuestros resultados. Que tomemos las decisiones estratégicas o de alguna manera seamos mucho más estratégicos cuando tomamos esas decisiones. ¿Y qué significa eso? Pues que no nos paralicemos haciendo análisis y análisis y análisis y análisis, ¿no? Porque muchas veces, como dicen, tanto análisis genera parálisis. Es importante a veces identificar si parar, detenernos un momento para saber si aquello que estamos analizando realmente nos está dando cuál es la fuente, la causa, raíz de nuestros problemas. Porque muchas veces decimos, bueno, es que yo no logro avanzar, pero es porque yo no hago lista de pendientes, es porque nunca planeo, es porque no tengo los recursos a mano, es porque yo no me sé organizar, o porque realmente no tengo un método adecuado. Entonces hay que
llevar a que cuando tomes una decisión estratégica en tu negocio, en tu vida personal, con relación a cómo gestionas tu tiempo, pues realmente te detengas un momentico para saber si aquello con lo cual te estás comprometiendo realmente es la causa raíz de tus problemas. Importante que nos preguntemos cómo es que le damos, cómo satisfacemos a nuestros clientes cuando gestionamos nuestro tiempo. Necesitamos tener claridad que le prestamos nuestro servicio a otros, sean estos clientes o internos, porque son nuestros compañeros de trabajo, alguien con el cual está esperando que nosotros le entreguemos una parte de nuestro proceso para él poder darle continuidad y dar una entrega a un cliente final. Entonces necesitamos que uno de los retos es que en nuestro tiempo gestionemos apropiadamente nuestras relaciones tanto con los clientes internos como externos. Que manejemos adecuadamente el error que nosotros cometemos, que hagamos un análisis, que miremos cuál es el aprendizaje que podemos tener frente a ello, porque muchas veces mire, nos dejamos que no aprendemos de las situaciones que nos han pasado, nos sentimos frustrados, no somos flexibles a escuchar las ideas que pueden tener otras personas, al aporte que nos pueden dar desde otro punto de vista y por lo tanto seguimos incumpliendo muchas veces, estresándonos porque no nos alcanzó el tiempo para una determinada cosa, pero es porque aquello que nos sucedió en un momento determinado no lo observamos con detenimiento ni aprendimos de esa forma. Importante identificar si en tus equipos de trabajo realmente las personas que cumplen, que tú tienes vinculadas, con las que haces equipo, tienen claras cuáles son sus funciones. Y uno diría, bueno, pero eso ¿cómo afecta en el manejo del tiempo? Claro que afecta muchísimo. Si yo no tengo a la persona adecuada en una función determinada, pues es muy posible que esa persona le tome mucho más tiempo, está apenas aprendiendo, está desarrollando apenas unas habilidades, unas competencias. Entonces, fíjate que es importante que nosotros identifiquemos claramente cuáles son esas funciones, esas expectativas que no solamente nos llevan a que manejemos inadecuadamente nuestro tiempo, sino que nos genera que estamos sintiendo que estamos trabajando bajo una presión impresionante que es reto, compromiso que nos lleva a hacer las cosas de manera mucho más rápida, sabiendo que necesitamos cumplir con la calidad del producto, del servicio, porque le hemos prometido, le hemos dado nuestra palabra seguramente a un cliente. Debemos además saber priorizar y organizar apropiadamente nuestras tareas, determinando siempre qué es lo más importante, qué es lo que nos lleva a obtener unos o alcanzar esas metas que me propuse, esos objetivos, ¿no? Y identificar que a veces pensamos que nosotros priorizamos por urgencia y realmente nosotros debemos priorizar por importancia. Lo urgente nos lleva el día a día, esas son esas cosas que debemos atender o ya, pero realmente es mucho más clave priorizar por importancia y lo vamos a ver ahorita cuando empecemos a ver los métodos. Con seguridad les va a quedar mucho más claro el por qué debemos concentrarnos en la priorización por importancia. Pensar en escenarios futuros posibles, es decir, debemos empezar a imaginar resultados. Cuando nosotros queremos que los resultados cada vez sean mejores en el manejo de nuestro tiempo, pues los resultados que debemos imaginarnos, esos escenarios deben ser para el tiempo, para el horizonte de tiempo que queremos, es decir, para la tarea del día de hoy, o es un objetivo de dentro de un mes, o es un objetivo que tenemos mucho más a mediano o a largo plazo de 6, un año, 3 años, pues debemos empezarlos a imaginar y saber cuáles son los riesgos que seguramente tenemos que empezar ahí a afrontar. ¿Qué recursos necesitamos tener económicos, físicos, qué conocimientos nuevos? Y todo ello nos ayuda a que de alguna manera pues nos rete porque todo eso lo tenemos que desarrollar en un lapso de tiempo. La desconexión muchas veces decimos que es un reto que debemos enfrentar los seres humanos hoy en día y cada vez más cuando la mente ya no nos da, cuando efectivamente el cuerpo ya no nos da y por eso llega el nivel de cansancio, el nivel de estrés, pues necesitamos saber que necesitamos espacios
para recargar nuestra energía física, nuestra energía mental, nuestra energía emocional, saber que necesitamos de unos momentos específicos para saber que estamos nuevamente con todas las capacidades cognitivas, emocionales, psicológicas para poder lograr encontrar los resultados posibles. Y por eso nos parece importante invitarlos a que efectivamente en sus espacios de trabajo, una vez dice, bueno, pero cuando más trabajo tengo, cuando más quiero gestionar adecuadamente mi tiempo, ¿cómo me hablan de pausa? ¿No? Si es que yo lo que menos tengo es tiempo para detenerme. Y realmente la invitación es que la pausa sí la hagan. Es un momento clave en la que, por eso en las organizaciones nos invitan a hacer pausas activas, donde nos invitan a estirarnos, a levantarnos, a conversar de pronto con otra persona, a intercambiar conocimientos, ideas, a pensar en algo completamente diferente, en eso que hemos estado centrados todo el tiempo, porque primero nos oxigena el cerebro, ¿cierto? Nos llena completamente de energía y eso nos permite que avancemos de mejor forma, que logremos el objetivo, que veamos, muchas veces uno dice, como esa luz al final del túnel que a veces no vemos porque estamos tan atareados. Entonces, una invitación aquí desde esta pequeña frases, o esta pequeña reunión de frases, dices, la pausa, dice, cuando dudes, haz una pausa, y cuando te enojes, haz una pausa, cuando te canses, haz una pausa, cuando te estreses, haz una pausa, y cuando pauses, respira muy profundo y agradece. Agradece que tienes ese momento en el que tienes la posibilidad de ver, de visualizar las cosas de manera diferente, de lograr mejores resultados, de proyectarte, de ver los retos, los riesgos que se están corriendo, de reacomodar a las personas de tu equipo, de poder aceptar esa nueva idea, de poderlo mirar desde otra perspectiva. La pausa nos invita como a todo este tipo de cosas. Entonces, por eso nos parece importante abrir, hacer un abrebocas ahí frente a ello. Y ahora entramos en el tema de cómo efectivamente priorizar entonces las tareas de manera inteligente. Y los vamos a invitar a ver un pequeño video. El video dura un poco más de tiempo, pero los vamos a llevar a ver desde el minuto 3 hasta el minuto 12. Jimé, tú me dices si se escucha tan pronto lo pongamos. El tiempo. Yo quiero hoy... Sí, se está oyendo. A usar el tiempo. Pero toca subirle un poquitico. Acá alguien se podría ofender y decir, Jonathan, yo soy un ser humano. Los seres humanos naturalmente pensamos mucho. Tenés razón, pero hay que discriminar dos tipos de pensamientos. Uno es el pensamiento reactivo. ¿Qué es el pensamiento reactivo? El que necesita que se dé la acción para poder operar. Somos como bomberos que si el incendio está, accionamos. Si el incendio no está, no hacemos nada. Ahora, ¿cuál es el riesgo de las personas que son reactivas? Lo primero es que necesitan de la acción para reaccionar. Pero el gran riesgo es que muchas veces, como solo podés reaccionar cuando las cosas suceden, a veces no llegues a tiempo o sea demasiado tarde. Por otro lado, están las personas proactivas. ¿Qué buscan las personas proactivas? Ser generadoras del cambio. Utilizan el insumo de lo que está pasando hoy para mirar para adelante y proyectar qué quieren que pasa. Y son las generadoras de las acciones, ¿para quiénes? Para los reactivos. Entonces la cuestión es, ¿en qué pensamos cuando pensamos? ¿En qué estamos usando ese tiempo vital limitado, que somos conscientes, pero a veces no lo hacemos de la manera que deberíamos? ¿En qué estamos pensando cuando pensamos? Y yo ahí les propongo lo siguiente. Por momentos necesitamos ser como un niño de 5 años. ¿Cómo son los niños de 5 años? Arriesgados. ¿Piensan mucho en el futuro? No. ¿Qué quieren vivir? El ahora. El ya. Utilizan mucho la palabra ya. Cero paciencia. Vos decís, con todo el tiempo que tenés, te preocupás por el tiempo. Sí, lo quiero ya y ahora. Pero por otro momento necesitamos convertirnos en un adulto de 40 y pico,
conservador, tranquilo, que ya recorrió un tiempo, que analiza las cosas. ¿El secreto cuál es? ¿Cómo logro por momentos ser un niño para poder jugar, para poder divertirme, para poder desafiar paradigmas, para ir para adelante? Y por otro lado, volverme un poco más conservador, porque si sos solamente un niño de 5 años, se vuelve todo bastante complejo. Por lo cual, el secreto, como en todo en la vida, es el equilibrio. Lo que pasa es que los seres humanos, a medida que crecemos, no tengo claro yo por qué, nos empezamos a llenar las agendas y el día a día de un montón de cosas que lo único que hacen es saturar nuestra capacidad de pensar. Y acá uso el ejemplo del partido de tenis. ¿Alguien sabe jugar al tenis? ¿Alguien sabe jugar al tenis acá? ¿A alguien le gusta el tenis? Muy bien, señor. Bueno, nosotros somos de Durazno y ahora me llamó el intendente de ese otro pueblo que siempre hay una pequeña rivalidad, ¿no? Y me desafió a un partido de tenis. Así que como usted es el mejor de acá del equipo, tómese toda la semana, le ponemos un preparador físico, vaya, entrene, nos vemos el sábado que viene en la cancha. Pasa la semana, todos ustedes a la cancha con la camiseta de Durazno, y llega acá el amigo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué viniste hoy? A ganar. Muy bien, esa es la actitud. Muy bien. Entonces vos estás por entrar, parecés un Cuevas, ¿no? Pinchita, muñequera, pantaloncito corto, estás impecable, más flaquito, te vino bárbaro el entrenamiento. Cuando estás por entrar a la cancha, yo te agarro del brazo y te digo, para. No solo necesito que ganes hoy. Hoy necesito que además de ganar, me resuelvas uno de los 3 o 4 problemas que tenemos acá en la Intendencia y que no podemos resolver. O me traigas una genial idea para mejorar. Suerte. Claro, ahí se te complicó la historia, ¿no? Hay 3 posibles resultados. El primer resultado es que gane. Venga, contento, ustedes lo aplauden. Pero cuando yo lo indago digo, bueno, ¿y la solución para el problema, la nueva idea? No, flaco, gané. El segundo resultado posible es que pierda, vuelva lleno de pelotazos el pibe, por en la cara, porque estaba tratando de pensar en resolver uno de esos problemas, y otra vez traiga algo. Y el tercer resultado, y más probable, ¿saben cuál es? Que pierda y no logre traer ninguna solución ni ninguna idea genial porque quiso hacer todo a la vez. Entonces nos saturamos. Tenemos que invertir un poquito de tiempo y la cuestión es ¿en qué? Miren, hay una empresa de tecnología muy conocida, un buscador, que cuando vos entras a trabajar te propone algo. Te dice, bueno, vos acá vas a trabajar 10 horas por día, ¿sabes? Así que lo que yo te propongo es esta fórmula, 70, 20, 10. 70% del tiempo trabaja, para eso te pago. 20% del tiempo restante, pensá. Y fíjense cómo lo estoy diciendo, pensá. No es pensá, copate si tenés tiempo. Y el 10% restante, perdón, me había olvidado, el 10% del tiempo restante es libre y es obligatorio y acumulativo. ¿Por qué? ¿Cuándo pensás mejor? ¿Cuando estás detrás de una planilla de Excel tratando de cerrar una venta o detrás de un problema muy grande? ¿O cuando estás sentado en la playa con las patitas ahí en el mar? Mirando y haciéndote preguntas súper filosóficas interesantes como, por ejemplo, ¿cuántos litros serán? Y siempre aparece uno al lado que te dice, ¿y cómo lo mediríamos? No sé, una jarra gigante. Buenísimo. Si vos estás mirando el mar y te haces ese tipo de preguntas, es que estás de vacaciones. Si ves planillas de Excel, no estás de vacaciones. Porque el cerebro necesita descansar, necesita del ocio para poder pensar. O sea que esta empresa invierte el 30% de su masa salarial en que la gente piense. ¿Por qué lo haría? Porque sabe que resolver problemas rinde. Porque sabe que si yo invierto en que la gente piense dentro de la empresa y trae una gran idea, esa va a ser la mejor ganancia que podamos tener. Y esto es aplicable a sus vidas. Por eso yo les propongo la fórmula del 80-20. Empiecen a buscar momentos, pequeños momentos, descúbranlos donde ustedes puedan pensar en las cosas realmente importantes. Dejen el celular, dejen esas cosas, salgan a correr, hagan lo que más les gusta, pero empiecen a invertir en ese 20%. Miren, por más que hagamos el intento que hagamos, el tiempo no es elástico. No lo podemos estirar. Por lo cual, la gran habilidad pasa por empezar a discriminar qué cosas son importantes y qué cosas son urgentes. Esa es la gran cuestión. Para eso, les voy a mostrar una matriz muy interesante que hizo Covey, que hoy fue nombrado aquí, que básicamente lo que hace es combina. Por un lado te dice, bueno, mira, vos tenés cosas que son muy importantes
y nada importantes. Por otro lado, tenés cosas que son muy urgentes y nada urgentes. Y lo divide en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el de las cosas que no son urgentes y no son importantes. A eso lo llaman los ladrones del tiempo. Estamos rodeados de ladrones del tiempo. Por ejemplo, el celular, ¿no? La televisión, algunas reuniones que decimos, ¿para qué estamos acá? No es ni urgente ni importante, pero te roban ¿qué? Tiempo. Por otro lado, hay otro cuadrante, que es el cuadrante de las cosas que no son importantes, pero alguien dice, esto es urgente. Anda a tal reunión, hace tal cosa, ¿no? Y es muy urgente, pero cuando vos te lo podés analizar y decir, esto no es importante. Esto para ustedes es un autotest. Cada uno de ustedes verá dónde está pasando más tiempo. Existe un tercer cuadrante, que es el cuadrante de las cosas que son importantes y son urgentes. Las crisis, las enfermedades, son momentos donde el tiempo lo es todo, porque es muy importante, pero a la vez se volvió urgente. Ahora, lo interesante de esto es, ¿cuál es el mejor cuadrante o el cuadrante donde ustedes deberían pasar más tiempo? Precisamente ese cuadrante es el de las cosas que son muy importantes, pero no son urgentes. ¿Quieren un ejemplo? La salud. Todos coinciden en que la salud es importante, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, ¿siempre es urgente? ¿Y qué pasa cuando se vuelve urgente? A veces lo puedo manejar, a veces no. El secreto está en la prevención, en todas esas cosas que están ahí, en planificar, en relacionarse con tus personas afectivas, o sea, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos que hace mucho que no ves, ¿ok? En esas cosas son importantes. El ocio, el cerebro necesita descansar para pensar. Un cerebro que no descansa es un cerebro que con el tiempo se achicharra. Imaginemos, por un minuto, la visión. Todos han escuchado hablar de la visión. Muy bien. Bueno, entonces quisiéramos regresar a nuestra presentación y que nos cuenten aquí un ratico, darle la oportunidad de verlos ahí o de escucharlos o leerlos en la medida de lo posible. Quien quiera participar directamente con el micrófono, no es sino que levante la manito y de esa manera sabemos que hay que abrirle su micrófono. Y si no puede participar, ¿qué le dejó el video? ¿Qué lo hace pensar inicialmente? Ese video que nos empieza a hablar del método 80-20, nos empieza a hacer un abrebocas del método de Covey de Eisenhower, pero nos habla de ese proceso de pausa, de darnos tiempo para pensar, pero también el tiempo para descansar. Cuéntenme un poquito qué les generó, qué inquietudes, qué los dejó pensando. Rito nos está pidiendo la palabra. Karen, si fuera posible abrirle el micrófono. ¿El micrófono? Listo, ya se lo habilita, señor Rito. Don Rito, ok. Aló. Sí, ¿Ya me escuchan? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Perfecto. Muy Qué bien, bueno, gracias. les estoy escuchando y les estoy hablando por aquí desde Sáchica, Boyacá. ¡Qué rico! ¿Mucho frío? Sí, ha estado muy bonito tiempo por aquí, por nuestra región, afortunadamente bendecidos por la lluvia en algunos momentos y también el sol que no falta, entonces muy bonito en nuestro sector, afortunadamente. Bueno, qué bueno, nos alegra mucho. Cuéntenos, Rito, ¿qué le genera el video? Pues importante, pero también le hallo algunas cosas incongruentes en el sentido de que depende en el sitio y forma que esté uno contratado o realizando cualquier tipo de labor. En el caso mío, por ejemplo, yo soy contratista de carácter independiente, entonces sucede que el manejo del tiempo es 80-20, pues es muy interesante en la forma que ¿cómo le llamamos? El monitor ahí, o la persona que estaba ahí dando el video, lo dice de esa forma. El conferencista, pero lo que sucede es que cuando se adquiere un compromiso de un contrato en una obra, veces el valor humano o la ética de la empresa que lo contrata a uno, como que no la visualizan, no la tienen en cuenta hacia uno como contratista y hacia su gente,
más cuando tienen en su mente el signo pesos. ¿Qué sucede? Aquí lo que pasa en estos casos es que toca meterle, como se dice ahí, el 100%. Entonces no da prioridad para decirle uno manejar el 20% del tiempo, sea para uno o sea para su gente, porque dentro de eso se están generando pérdidas de tiempo. Y cuando hay pérdidas de tiempo, se van a perder, digamos, avance en las actividades y así sucesivamente. Y da la casualidad que si se tuviera en cuenta ese 20%, como lo indica el moderador allá, entonces, pues uno como contratista estaba perdido. Entonces, pues muy bonita la explicación de él. Entonces, da la casualidad también. Discúlpeme que yo casi no les voy a permitir, pero casi ahorita al final me reprochan o me indican alguna cosa, por favor. Entonces, da la casualidad que en una contratación que le realicen a uno o que uno realiza, ya me ocurrió hace un par de meses, en un contrato con una empresa de Bogotá, tuve que hacer una construcción de 300, iba a construir una vivienda de 300 metros cuadrados. Dio la casualidad que ellos dentro de la contratación incluyen el famoso programa de qué actividades hay que hacer, la programación. Y resulta que dentro del desarrollo de un proyecto se presentan problemas de imprevistos, como son de tiempo, de lugar y de muchas cosas más adicionales hasta de... Entonces, pero esas empresas por lo general no visualizan ni tampoco tienen en cuenta, sino ellos siempre su signo pesos. A ellos no les importa que a uno le llueva, que se desborone la tierra, que si llovió, que se dañó alguna de las actividades, que tocó recuperar terrenos, recuperar suelos. Entonces uno está perdido a nivel de pesos, pero para ellos no les importa esas situaciones, sino solamente que haya rendimiento y llegar a un cronograma de programación. Y resulta que esos cronogramas son terribles, digamos, eso es para volver, mejor dicho, es cuando ya uno se enferma de estrés, de una cosa y de la otra, y no se puede adelantar las cosas y es cuando se va a ver el bolsillo pelado. Entonces, ese es alguno de los problemas. Y entonces, cuando se adquiere esos compromisos de contratación, lo asume uno también con su gente. Y a la gente, así llueva, truene, relampaguee, o su desplazamiento sea lejos, lo que sea, ni por más que madrugue, el día va a ser siempre el mismo. No va a amanecer más temprano, como se dice por ahí como popularmente. Sí, señor. Claro. Entonces, sí, así se madruga, pero no va a amanecer más temprano. Se va a ganar un poco de tiempo, pero entonces llegó a tiempo, pero empezó a llover y hay pérdidas. Entonces, pues ahí les cuento esa dificultad yo tuve que entregar la obra precisamente por eso, por situaciones de tiempo, porque da precisión para uno enfermarse, para uno perder dinero, tener que pagarle a la gente sin trabajar o no poder trabajar por el tiempo. Entonces, pues eso de poder lograr sacar tiempo uno para su tiempo y para descansar es difícil. Y así como dice el moderador, uno de tanto pensar ya ni piensa. Pero Rito, ahí me parece, y lo vamos a retomar ahorita, Jimena va a retomar ahorita la regla de hecho 80-20 para darle un poco más de claridad frente al tema, porque sí, la regla no implica que lo que estemos invitando sea que se trabaje solamente el 20%. No, ya ahorita se la vamos a dar de claridad, porque efectivamente lo que queremos es que la gente trabaje el 100%, pero sabiendo en qué se tiene que enfocar directamente, lo vamos a clarificar ahorita. Muchísimas gracias por su aporte. Sí, disculpe de todas maneras, pero de todas maneras hay que entender es que digamos, eso se puede realizar mientras uno es como empleado, porque tiene un jornal y sabe que llueva, así lo que le estoy diciendo, que llueva o no llueva, sabe que va a tener su sueldo. Pero cuando uno está responsable de un poco de gente y de un poco de capital, y cuando la empresa no tiene ese valor humano de ayudarle a la gente, ni de permitir, ser permisible en el sentido de que se dañe un cronograma, entonces primero sus números de ellos, pero no el valor humano ni la necesidad humana, ¿cierto?
Sí, pues, Hay que mirarlo. Ahorita ahorita lo clarificamos un miramos poco un el tema. momentito, sí. Bueno, muchas gracias, Rito. Gracias. De nada, William tenía un aporte por ahí también. Karen, si pudieran abrirle a William Muñoz el micrófono, Listo, por ya favor. le habilité el micrófono. Gracias. William, Muy buenas noches. Buenas buenas noches, don noches. William. Pues yo creo que el compañero está un poquito como desubicado porque, como dice el dicho, descansado produce mucho más. Y Ujú, al formar un buen equipo como contratista y fortalecer unos descansos periódicos de no jornales tan largos, creo que se produce mucho más y se logra avanzar mucho más en una obra. ujú. Porque si uno pone a trabajar una maquinaria al 100%, va a llegar un momento que se recalienta y no va a dar productividad. En cambio, descansando y haciendo pausas muy relativas y fortaleciendo los lazos de amistad entre el mismo grupo de trabajo, yo creo que se avanza mucho más. Muchas gracias, William, por ese aporte y efectivamente es importante las pausas en todo sentido y usted lo ha manifestado. Y ahorita con seguridad va a quedar mucho más claro ese proceso de la regla 80-20 para todos. Mil gracias por su aporte, William. Muy formal. Gracias. Bueno, entonces avancemos un poquito y efectivamente, entonces entremos en el proceso de priorizar, que significa organizar las cosas para que nosotros de alguna forma nos encarguemos, nos enfoquemos, digamos que toda nuestra atención esté en eso que es lo más importante por lo que se deba trabajar, ¿cierto? El objetivo principal que tiene el proceso de priorización es asegurar que las personas, el equipo, los individuos estén realmente trabajando en eso que importa, porque es que a veces, como decía Don Rito, como decía William, se tienen muchos trabajos, muchas cosas, ¿cierto? Y nos podemos desenfocar y a veces estamos perdiendo el tiempo y no realmente concentrándonos en lo más importante, en qué es eso que nos va a generar como que logremos avanzar en nuestra obra o en el objetivo que tengamos o realmente nos hace, no solamente nos trae el que perdamos tiempo, sino que podemos perder dinero también cuando nos centramos en esas tareas que son mucho menos importantes y que realmente uno podría hasta dejarlas para después con el ánimo de que podamos avanzar en ese objetivo que nos hemos formulado. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos que a veces se dice, no tengo tiempo, pero normalmente eso, cuando lo escuchamos, significa más, es que realmente eso como que no es mi prioridad, no es eso en lo que yo me quiero concentrar, ¿no? Y la clave, por eso de tener una gestión efectiva del tiempo, pues está en el proceso de priorización. Por lo tanto, Jimé nos va a explicar un poco más ese proceso de la regla 80-20. Bueno, entonces la regla 80-20 es una regla que en muchos campos de la vida se ha encontrado que tiene un sentido y una aplicación. Se llama ley, aunque no ha sido probada, sino más bien empíricamente, no ha sido probada científicamente, pero lo que ha venido mostrando las mediciones que se hacen de muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos diciendo en una empresa que la falla de una máquina, cuando se hace la toma de mediciones o se hacen las mediciones de cuál puede ser la causa del daño de esa máquina, normalmente se centran en el 20% de las posibles causas, los daños mayúsculos que pueden producirse en la máquina. Esto en la vida de las empresas es muy común cuando se toman datos sobre situaciones que se presentan en las compañías, generalmente desviaciones, y cuando uno hace el conteo estadístico de las cosas que pueden haber pasado, por ejemplo, también un accidente de trabajo, en cualquier desviación de plazo, como el señor Rito habla del tema de los proyectos, en demoras que se pueden presentar, esta ley empírica dice que normalmente los efectos más positivos o más nocivos siempre dependen de máximo el 20% de las causas, ¿sí? Entonces, cuando se utiliza ese concepto en términos de calidad, lo que se dice es, yo me debo concentrar
en evitar que estas causas puedan dañar una máquina o estas causas dañen un material o dañen un trabajo, solo en estas pocas causas, porque con esto arreglo el problema. Eso quiere decir que uno cuando quiere arreglar un problema no tiene que tratar de atacar todas las variables, sino que ataca el 20% porque de seguro ahí está el problema. Entonces en el tiempo pasa lo mismo. Lo que quiere decir la ley de Pareto 80-20 es que de nuestro día a día, por decir algo, del 100% de nuestro día a día, normalmente los principales resultados que obtenemos o los que más queremos dependen del 20% del tiempo usado. No quiere decir que solo trabajemos el 20%, no dice eso y muy cierto lo decía Sandrita. Uno tiene que trabajar el 100% de las 8 horas, por lo menos las laborales, o como dice Don Rito, cuando uno es empresario no son 8 horas, son 10 o son 12 horas, y tiene que trabajar ese 100%, pero lo que tiene que hacer conciencia es que los verdaderos resultados, o los resultados más importantes, los obtiene con el 20%. Para dar un ejemplo, en el caso de los empresarios, normalmente puede pasar que en el día yo tenga una cita con un cliente que demora una hora. Y en el resto de días yo tengo que revisar informes, tengo que entrar a contestar correos, tengo que a veces atender cosas personales. Y si hacemos una evaluación de qué pasa en esa hora con ese cliente y si yo consigo un negocio con ese cliente en esa hora, pues estoy obteniendo el principal resultado del día, que fue una nueva venta. No quiere decir que el resto de cosas no se hagan, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nosotros invertimos la prioridad en las cosas. Entonces, preferimos hacer cosas que que nos ocupan, que sentimos que son urgentes y dejamos aquello que es importante, que a lo mejor lo vamos a poder hacer en una sola hora del día y que resuelven muchos problemas o que evitan muchos problemas o incluso que me permiten obtener muchísimas más utilidades y más beneficios. Yo vi que había alguien que estaba haciendo una pregunta o alzando la manito, no sé, por ahí o sigo. Ahora, cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de los proyectos que nos habla Don Rito, la ley del 80-20 dice que hay ciertas actividades que nosotros desarrollamos en un trabajo técnico que representan lo más relevante, lo más importante, lo más crítico para el proyecto y que yo debo concentrar mis esfuerzos en sacar adelante esa actividad para que entonces la mayor cantidad de los resultados se produzcan en ese momento con esa actividad. Y eso significa priorizar. Entonces miremos cuáles son los pasos para priorizar la regla, para hacer esa aplicación de la regla. Primero, la recomendación es que ustedes por un tiempo hagan un listado de tareas en las cuales no repitamos las tareas, sino que midamos cuáles son esas tareas que nosotros normalmente hacemos. Aunque no lo dice aquí el slide, a esas acciones, ¿sí? Debemos colocarle normalmente el tiempo que nos gastamos haciendo. Cuánto nos demoramos revisando un correo, un chat, cuánto nos demoramos haciendo el alistamiento material, cuánto nos demoramos atendiendo, haciendo el seguimiento de una de las obras o en mi negocio. Y lo que hacemos es que sobre esa lista nosotros vamos a valorar lo que se llama el impacto. ¿Qué significa el impacto? Que ustedes digan, bueno, si yo dejo de hacer esta tarea, ¿qué consecuencia puede dar? ¿Qué puede generar? ¿Es una consecuencia grave, leve? ¿Realmente no pasa nada? ¿Sí? ¿Qué recursos disponibles yo necesito para hacer esa tarea para que genere el efecto que yo necesito que tenga? ¿Sí? Y también tengo que identificar cómo esa tarea puede afectar otras tareas, que si yo no hago esa tarea, las otras tareas no se pueden hacer. Cuando una tarea es una tarea que es necesaria para hacer otras tareas, pues esa tarea es prioritaria, porque si no para el trabajo. Pero si esa tarea es una tarea que yo puedo hacer en paralelo, que es una tarea que no va a afectar lo que se llama una ruta crítica de proyecto o las cosas críticas de lo que va a pasar en el día o en una semana, pues yo tengo la posibilidad de decir que esas actividades pueden ir en segundo lugar o en tercer lugar. Entonces, a partir de ese impacto y a partir de lo que yo le tengo que dedicar a esa tarea, es que yo hago la recomposición de mi esquema de trabajo o mi esquema del día a día.
Y eso cuando estamos hablando del esquema del día a día, que a veces nosotros tratamos de hacerlo con una agenda y llenamos todas las horas, ¿sí?, de la agenda, porque con eso sentimos que estamos trabajando. A lo mejor una sola tarea que consume 2 horas de ese día, tengo que ubicarla de manera tan estratégica en el día que con eso yo voy a producir un resultado tan positivo o voy a evitar un problema tan grande que me va a reducir el estrés. Y ahí es donde yo me tengo que enfocar. ¿Qué implica esa recomposición de ese esquema de tareas? Que yo también decida qué tareas son las que tengo que delegar, cuáles son las tareas que a lo mejor otra persona tiene que hacer, o cuáles tareas no son tan urgentes en este momento, ¿sí? Tal vez definir en este momento el lugar a donde me voy a pasar vacaciones en Semana Santa del próximo año, pues no es tan relevante en este momento. O sea, que nos está subiendo el dólar, que sí, puede haber preocupación por eso, pero justamente a lo mejor tengo que esperar un poquito a ver si baja el dólar y no tengo en este momento que definir hacia dónde me voy con la tarea de organizar las vacaciones, sin demeritar que no, eso puede ser importante, pero en este justo momento no. O cuando yo estoy haciendo las tareas del trabajo, que a lo mejor estoy dedicando tiempo a cosas que otras personas pueden hacer. No sé si aquí tengamos alguna pregunta o podamos continuar con la forma metodológica de hacerlo. ¿Claro el concepto? Bueno, cuando voy a hacer la priorización, es importante hacernos estas preguntas. Entonces, cuando yo tengo la lista, los tiempos que me demandan esas tareas y la importancia que eso representa. La primera pregunta es si esa tarea contribuye a alcanzar los objetivos que yo estoy persiguiendo de corto, de mediano a largo plazo. Si estoy hablando del negocio, ¿esta tarea me va a traer más ventas? ¿Esta tarea me va a ayudar a ser más eficiente? Si estoy trabajando y si yo estoy como trabajador en una empresa, pues también debo decir, esta tarea realmente está relacionada con mi responsabilidad y los objetivos o las metas que yo debo cumplir, por ejemplo, en la producción, en la línea de producción en la que yo participo. También tengo que hacerme un cuestionamiento. Para alcanzar esos objetivos y esa tarea, ¿yo estoy lo suficientemente preparado o preparada? ¿Necesito de más recursos de conocimiento para hacerlo? O también puedo hacerme la pregunta, ¿será que esa tarea no la puede hacer otra persona? Y más bien le entrego esa tarea a otra persona para que me pueda ayudar o le pueda ayudar de mejor forma a la compañía. Son preguntas que nos permiten a nosotros tomar decisiones en qué enfocar nuestros esfuerzos. Muy bien. Entonces, y ya entramos, efectivamente, empezamos a darnos cuenta que tenemos una escala de priorización y que nos va a ayudar a que nuestras decisiones desde nuestro rol sean pues las mejores, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos la primera, que es la prioridad 1, y tiene que ver con aquello que de alguna manera también comentaban en el video que vimos y que vamos a ver más detallado ahorita en el método de Eisenhower, la matriz del tiempo de Covey. Cuando yo tengo una actividad que es urgente y es importante, ambas cosas pues tengo que hacerlas ya. Es decir, hace parte de esa agenda de los imprevistos de las cuales Sonrito nos decía. Es decir, yo tengo que tener claridad de que en mi tiempo yo no puedo llenarlo hasta el 100%. Lo voy a utilizar con seguridad al 100%, pero si yo tengo que planear, no puedo planear hasta el 100%, porque yo necesito dejar un espacio para los imprevistos, porque esos sí o sí van a resultar en cualquiera de los roles que nosotros desempeñemos. Una actividad que es prioridad 2 es cuando es importante pero no es urgente, es decir, cuando yo la puedo agendar, cuando le puedo dar un tiempo, cuando la puedo planear digamos que con suficiente antelación, ¿cierto? Prioridad 3 es cuando la actividad es urgente, pero deja de ser importante para mí, para el rol que yo desempeño, para la tarea o el objetivo que yo estoy cumpliendo. Es decir, lo más posible ahí es que yo se la pueda entregar a otra persona, la pueda delegar. Y si hay una actividad que no es ni urgente ni importante, pues realmente me da tiempo para hacerlo en otro momento o para destinarlo básicamente en un proceso de ocio. Porque si yo lo hago en el espacio laboral, estaría realmente, pues, digamos que, como dicen, me están pagando por algo que es descansar y ese descanso tendría que hacerlo en un espacio completamente diferente. Cuando digo yo tiempo de ocio es que se extralimita
con el tiempo que sencillamente sea de la pausa, que ya les decíamos que es importante tomarla para cargarnos de energía, ¿no? Y cada persona es quien le atribuye de alguna manera un valor de importancia o urgencia. Yo no puedo decir lo mismo para el trabajo que realiza Jimena en una consultoría. Yo no le puedo decir, mira, ahí es urgente tal cosa. No, si yo no estoy ahí, la que mide la importancia y la urgencia es ella. Lo mismo cada uno de ustedes con sus trabajos. Ustedes son los que pueden determinar qué es importante y qué es urgente. Bien. Entonces, si nos vamos a la matriz, esta matriz se llama matriz de Eisenhower o matriz de Covey, ¿sí? Donde nos habla de lo importante y la urgencia. Ya veíamos en el video que se cruzan, por un lado, en la parte superior está lo que es urgente y no urgente, y en el lado izquierdo está lo importante y lo no importante. El primer cuadrante, que es lo urgente y lo importante, es cuando nosotros estamos de alguna forma administrando por crisis. Es cuando hay situaciones que realmente requieren de nuestra atención inmediata. Son problemas que son apremiantes, que las fechas van a vencer, que o sí tengo que entregarlo y tengo que entregarlo ya. ¿Qué tengo que hacer ahí? Hacerlo de una vez. Es decir, yo tengo que atenderlo inmediatamente. Cuando hay una actividad que no es urgente y es importante que quede, tanto el conferencista del video como nosotros les podemos decir que este es el cuadrante donde usted debería trabajar todo el tiempo. Ojalá sus tareas no estuvieran en el cuadrante 1, donde se dejara llevar solamente por lo urgente todo el tiempo, ¿no? Sino más bien aquello que es importante, pero que no es urgente, que le permite a usted planearlo, que le permite anticipar los problemas, que le permite construir relaciones y saber cuando yo necesite esto, a quién voy a poder llamar, que puede llevarlo a retroalimentar con facilidad a su equipo y decirle que debe mejorar en sus conocimientos o que le da la opción de poder capacitar al equipo. Pero hay momentos en que las personas están más apagando incendios que otras cosas. Entonces, está mucho más administrando por crisis que en una administración proactiva. El tercer cuadrante es cuando estamos en lo urgente y en lo no importante. Ahí estamos en una administración reactiva. Es decir, cuando nos vemos atareados por una cantidad de cosas donde estamos llenos de llamadas, de visitas, de atendiendo reuniones, y cosas que uno dice, pero esto no le apunta realmente al rol que yo estoy desempeñando, al objetivo que estoy buscando. Entonces puede ser que sea urgente para otros, ¿cierto? Pero no importante para el objetivo que yo me he formulado. Ya decíamos que ahí el trabajo es delegarlo. Y que cuando efectivamente nosotros estamos en una administración inefectiva es cuando estamos haciendo cosas que no son ni urgentes ni importantes para el objetivo que nos hemos formulado y no son importantes para el rol desde el cual nosotros estamos, ¿cierto? Desde el trabajo que estamos desempeñando. Es porque estamos haciendo llamadas personales en el trabajo, porque estamos haciendo lecturas de algo que no me ayuda a mí a aprender un poco más sobre el trabajo que estoy desarrollando, sino son lecturas ajenas a eso, que son importantes, claro, pueden ser importantes, pero no para tenerlas dentro de esta matriz del tiempo laboral en este caso. Estaría dentro de mi espacio de ocio. Ah, bueno, esa llamada, ese contacto que quiero tener con otra persona, esa película que me quiero ver, no sería para darle cumplimiento a una tarea o un objetivo de manera particular, relacionado con su trabajo o con ese objetivo que te has planteado. Por lo tanto, debes evitar hacerlo. ¿Qué trae como resultados estar en cada uno de estos cuadrantes? Y aquí es bien importante, si estamos en el cuadrante número 1, pues pasa eso mismo que veíamos al principio. Estamos agotados, hay estrés, tenemos conflictos con las demás personas y siempre sentimos que estamos apagando incendios. Están en el cuadrante número 2, por el contrario, nos da perspectiva, nos permite que visualicemos cuál es esa visión, hacia dónde nos queremos mover, cuál es el resultado que queremos, nos da equilibrio, nos permite tener disciplina para lograr los objetivos, generar control, y pues ahí no estamos en crisis realmente, ¿no? Ahí tenemos toda esa posibilidad de organizarnos y de planear adecuadamente. Cuando estamos en el cuadrante número 3, los resultados que se logran allí es que no podemos concentrarnos porque como estamos resolviendo cosas que son urgentes para otros y no necesariamente para nosotros, estamos satisfaciendo expectativas y prioridades para los demás y muchas veces nos sentimos que realmente no estamos como controlando, no estamos logrando las metas que nos proponemos.
Y los resultados de ese cuadrante número 4, pues son una total irresponsabilidad, ¿cierto? Muchas veces nos despiden porque estamos haciendo cosas dentro del trabajo que no son para hacerlas en el trabajo. Realmente, por ejemplo, si estuviéramos hablando de oficina y usted estuviera todo el tiempo revisando sus correos personales o haciendo uso de las redes sociales o tomándose fotos para subir a las redes sociales, pues con seguridad, pues al jefe no le va a interesar pagarle a usted para que usted haga ese tipo de cosas dentro de su horario laboral. Es decir, que realmente estamos dejándonos llevar por cosas que efectivamente no son ni importantes ni urgentes. ¿Qué criterios? Porque es importante que ustedes tengan criterios para ubicar una tarea tanto en el cuadrante 1 como en el 2. Es decir, el cuadrante 1 donde es urgente e importante y donde es el cuadrante número 2 donde es muy importante, aunque no necesariamente es tan urgente, ¿cierto? Entonces, el cuadrante 1 es que si yo no lo atiendo, alguien no lo debe atender. Si no lo atienden en ese momento, realmente es posible que eso ocasione un problema inmediato. Es decir, que no puedo dejarlo para luego. Esas son las preguntas que me tengo que empezar a hacer. Y si yo no la atiendo de manera satisfactoria, es decir, con buena calidad, es posible que no, el problema no me lo ocasione en ese mismo instante, pero sí mucho más adelante, ¿cierto? En el cuadrante número 2 nos dice, yo tengo la posibilidad de hacerlo de manera más adecuada y no hay prisa, por lo tanto, todo lo que yo ponga allí es porque tengo la posibilidad de planearlo, porque puedo escoger los recursos, no hay presión para escoger ni las personas con las que voy a trabajar, ni los materiales, es decir, me tengo el tiempo para poderlo hacer dentro del lapso. Yo planeé que voy a tomarme 10 días para hacer eso y lo estoy haciendo, no es de hoy para mañana. Eso sí, se tiene poco margen para el error, es decir, si algo sale mal, las consecuencias pueden ser catastróficas de alguna manera, pueden ser muy serias. Y si no se atiende en el momento adecuado, pues puede llegar a convertirse en una urgencia. Entonces siempre pensemos que si el que no hay prisa y no hay presión no se cumple, es porque eso no pertenece a este cuadrante, sino que es muy posible que pertenezca al cuadrante número 1, donde se atienden las urgencias. Criterios para dejar las cosas en el cuadrante número 3. Es decir, si usted no hace, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Preguntas que se debe hacer. Las consecuencias de corto, mediano y largo plazo. Si la respuesta realmente incide tanto en su contexto personal como laboral, donde dice, si yo dejo de hacer esto, la consecuencia es que no voy a cumplir con los objetivos importantes o estratégicos, no va a haber generación de ingresos, y usted ha puesto una tarea ahí en el cuadrante número 3, pues realmente la ubico mal, porque ahí debería pasarla al número 1, porque con seguridad es muy urgente que usted la atienda. En caso contrario, si no es así, pues ahí es donde le da la posibilidad o de desecharla o de delegarla. Y en el cuadrante número 4, pues realmente es donde siempre nos tenemos que preguntar si le está aportando a sus objetivos organizacionales o a los personales. Y si la respuesta es no, realmente esta tarea que yo estoy haciendo aquí no me aporta ni a uno ni a otro, pues realmente concéntrese en el cuadrante número 1 y 2 y deseche completamente las actividades que usted ha contemplado para este cuadrante número 4. Entonces, para que miremos estos criterios de priorización, recordemos que nosotros priorizamos por importancia, ¿no? Y la importancia está asociada a las consecuencias, aunque también muchas veces tenemos que atender las urgencias que están asociadas con tiempo. Entonces, la importancia aumenta cuando las consecuencias del éxito son mayores o si las consecuencias en que yo fracase pueden ser muchísimo más altas. Y frente a dos tareas que son importantes, siempre será más importante la que mayor consecuencia o una repercusión mayor tenga o se pueda convertir en más grave si no la atiendo, ¿sí? Debo contemplar siempre que las consecuencias de una actividad pueden variar en el tiempo, por lo tanto, yo debo mirar también que la importancia varía en la medida en que esas consecuencias varían. Con relación a la urgencia, aumenta la urgencia en la medida en que disminuye el tiempo que yo tengo para atender esa tarea de acuerdo al tamaño que tiene la tarea.
Pues sí, es una tarea larguísima y realmente yo tengo muy poco tiempo, pues tengo que saber en qué momento es que la voy a comenzar. Ahí vemos entonces que 2 tareas que requieren igual de tiempo de realización, siempre la más urgente, es cuando la que tiene fecha más cercana para entregar o para terminar, pues en esa es en la que yo me debo concentrar, ¿cierto? 2 tareas con el mismo plazo de entrega, la más urgente siempre es aquella que requiere más tiempo para su realización. Entonces, porque es que a veces nos concentramos en que sabemos que ambas son urgentes, ¿cierto? Pero me concentro en la que se demora menos tiempo cuando yo me debo concentrar en aquella que es mucho más lejana o en la que más tiempo me voy a demorar. Y si una tarea que alguien le ha dicho o que usted sabe que en su trabajo la tiene, pero no está delimitado claramente el tiempo, pues realmente no es una tarea urgente. Es una tarea que puede ser importante para el proceso, pero no es urgente porque no tiene la connotación de tiempo, que es importante identificarla. Muy bien. El método de productividad que Jimena nos va a trabajar aquí a continuación, de David Allen, que se llama el método GTD, pues, y que traduce Getting Things Done, cómo nos concentramos en hacer las cosas, en hacer que las cosas pasen, ¿no? Bueno, Bien. entonces ya vimos un método que es el método de priorización por criterios de importancia y urgencia. Este método es un método que tiene diferentes principios sobre los cuales él trabaja. Él lo que nos dice es que, lo primero que nos dice es que nosotros a veces nos desbordamos, nos falta tiempo porque nosotros aceptamos y creamos compromisos que a veces se nos olvida que son decisión de nosotros haberlo creado y haberlo aceptado. De alguna u otra manera, a veces nos quejamos de que no tenemos tiempo, pero no analizamos que nosotros mismos nos hemos comprometido con más cosas de lo que nos puede dar el tiempo. Y eso hace que de alguna forma también nos empecemos a estresar y nos empecemos a llenar alrededor de esas tareas de muchas cosas que terminan llenando nuestra cabeza de tantas y tantas ideas que a veces ni siquiera son tareas, pero como nos comprometemos con tantas cosas, le salen como arandelitas y eso hace que nuestra cabeza casi explote de tantas cosas que tenemos que hacer. Entonces, el segundo principio que nos dice David Allen es que nosotros tenemos un cerebro que es el mejor planificador del mundo, que no necesitamos grandes herramientas, ni software, ni un gran... ni comprar aplicaciones para ayudarnos a organizar en el tiempo, sino que nosotros podemos utilizar el concepto de la planificación natural de nuestro cerebro. Y eso empieza cuando nosotros le liberamos a la mente de tanta carga de pensamientos y nos podemos organizar de mejor forma, ¿ok? Yo creo que expliquemos los conceptos listo. más bien. Entonces, con respecto a los conceptos claves que maneja el método GT son los siguientes. Primero, nuestro cerebro y una agenda o un cuaderno, algo muy sencillo, nos permite hacer el proceso claro de control de las tareas que implica la captura, la clarificación, la organización, la reflexión y la ejecución, que son aspectos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El otro principio o el otro aspecto que nos maneja nos plantea este método es que la forma de organizar las cosas tiene que ver con la importancia, igual que el otro método, pero esa importancia está relacionada no solamente con el frente laboral, sino tiene que estar relacionada con el frente laboral, personal y familiar, de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es el resultado que nosotros tenemos que esperar de la gestión del tiempo? Pues que podamos ir avanzando en cada dimensión, en la personal, en la laboral y en la familiar. Y entonces, él nos dice que cuando nosotros vamos a organizar nuestro tiempo, nosotros tenemos que organizar las ideas que tenemos en la cabeza bajo unos conceptos que vamos a ver a continuación que tienen un significado para que pueden ser prioritarios. Y finalmente nos dice que para la priorización no solamente es importante la redundancia, que una tarea sea importante, sino que él dice, mire, para organizar su tiempo usted tiene que contar con los recursos disponibles para hacer la tarea
¿sí? Para que usted diga, voy a hacer esta tarea y tengo que tener los recursos, pero también la energía y la disposición mental para hacerlo. ¿Qué nos dice en ese sentido el tiempo y la energía? Algo muy importante. Si usted le tiene una tarea que tiene que hacer, es porque usted se comprometió en algún momento. Entonces no venga, como se dice en este momento, a quejarse, sino usted le tiene que dar sentido a esa tarea para que esa tarea se convierta en energía vital para que usted la realice. Veamos entonces las 5 pasos que tenemos que hacer para priorizar esas tareas. ¿Listo? Si tienen alguna preguntita nos van contando. La primera opción, la primera tarea que se llama es capturar. ¿Qué es lo que pide este método? Que nosotros de manera regular, por ejemplo, todos los lunes o todos los viernes, nos sentemos unos 15 o 20 minutos frente a una agenda. Si lo queremos hacer frente al computador lo podemos hacer, pero en un sitio donde nosotros podamos hacer ¿qué? Desocupar la mente. Desocupar la mente es que nos centremos y empecemos a anotar todo lo que está en la mente, todo lo que está en la mente en esos 15 minutos. Después entramos a hacer la categorización de todo lo que pasa en la mente. ¿Qué es lo que dice el señor David Allen? Que no siempre todo lo que está en la mente son tareas, que a veces nos abrumamos de muchas cosas, pero no es porque todas sean tareas. Entonces nos pide que dividamos toda esa lista de ideas que tenemos en la agenda o en el cuaderno en dos grandes grupos, los no accionables y los accionables. Dentro de los no accionables nosotros tenemos que clasificar y lo podemos hacer con un chulito, con un resaltador. Decimos, ¿cuáles aquellas cosas que acabo de anotar son basura? Es decir, ideas o información que no sirven para nada, ¿sí? Que no son útiles. Entonces cojo y las tacho. Luego identifico de esa lista aquellas cosas que no necesito hacer algún día en este momento, sino más adelante, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, decir, no, yo quisiera irme a descansar 3 meses cuando esté pensionada. Pues todavía me falta pensionarme. Entonces, esa no la tacho, pero la dejo anotada como si fuese algún día y sé que por ahora no me tengo que preocupar. Y hay otros no accionables que se llaman material de referencia, que son información que tengo en la mente que me han dado. Por ejemplo, ay, que me dijeron que tenía que ver tal película en Netflix. Ah, que me dijeron que tengo que mirar el tal TikTok en tal sitio. Ah, que me dijeron que tengo que leer un libro. Ah, que me dijeron que tengo que ir a visitar, a ir a vivir un almacén, que no tiene que ver con el trabajo. Entonces, eso es material de referencia que no lo tengo que eliminar, pero que en este momento no sirve para actuar. Luego tengo la otra característica que se llaman los accionables. Entonces, en los accionables los dividimos en dos grupitos. El primer grupito son toda tarea que lleve menos de 2 minutos ejecutarla. Si es contestar una llamada, si es enviar un chat, si es ir a hablar con el vecino, ¿sí? Hacerle una pregunta. Yo anoto, yo separo esas de 2 minutos. Y luego tomo las que demoran más de 2 minutos y esas son las que realmente se convierten como en tareas, como si fuesen un conjunto de proyectos, ¿sí? Como si fuera un proyecto. Esas tareas, lo que yo tengo que evidenciar ahí es si esas tareas le aportan alguna etapa de mi vida, de mi proyecto de vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar? Si esas tareas que duran más de 2 minutos me aportan o a lo laboral o a lo familiar, a lo social o a lo físico. Si me aportan para el corto plazo o me permiten, o sea, si necesito, las necesito hacer porque debo cumplir resultados y alcanzar resultados en 1 o 2 años, o si bien a los 3 o a los 5 años, o si bien hacia el final de mi existencia. Cuando les hablaba del video del tema de la salud, hay cosas que nosotros probablemente en el corto plazo no les estemos sintiendo, o viendo el efecto negativo, pero hay cosas que yo tengo que hacer para garantizar mi vejez en buena salud. Eso significa que yo esas tareas que tengo ahí las identifique con un propósito. Y al identificar que tienen un propósito, ya sé que de algo tengo que hacerme cargo yo en ese sentido de esas tareas. ¿Listo, Sandrita? Bueno, cuando ya tenemos las tareas, entonces tenemos que tomar decisiones. Con las cosas de las no accionables que no sirven para nada, yo tengo que obligarle a mi mente a olvidarlas. Ya no las tengo por qué volver a pensar. Por ejemplo, si estoy pensando en una rencilla que yo de 40 años y estoy pensando en una rencilla que tuve con alguien a los 10 años en el colegio, pues la verdad, ¿eso para qué? ¿Para qué lo tengo en la mente? Simplemente lo olvido. El de las tareas de algún día que algún día voy a hacer, las voy manteniendo en un listadito aparte y las voy revisando para saber
si prontamente me acerco al momento en que tengo que hacerlas. Y el material de referencia también son ideas que yo puedo guardar para saber en qué momento hacerlas. Miren lo interesante del método GTD, que es lo que les decimos, por lo menos la suscrita practica todos los días. Dice, tareas que nos llevan más de 2 minutos, el autor nos dice, hágalas ya. Cuando usted tiene la lista de ir a donde el vecino, contestar la llamada, hacer el chat, ¿sí? Alistarle la lonchera a tu hijo, hazla ya. No te pongas a ordenarla ni ponerla en una agenda ni a qué hora lo voy a hacer. No, ya. Todo lo que sea 2 minutos, hazlo ya. Y eso te va a garantizar algo, que te da una sensación de libertad, porque ya si hacemos las cuentas, en 20 minutos se hacen 10 tareas de 2 minutos, pues tú ya te sientes un poco más relajado o más relajada. Cuando ya las tareas no son de 2 minutos, entonces ahí tienes que tomar dos decisiones. Una, ¿cuáles son realmente aquellas tareas que tengo que hacer yo? Yo las tengo que hacer, ¿sí? Y las cuales tienen que hacer las otras personas. Entonces, si hay que hacer la otra persona, pues yo le tengo que decir a la otra persona que haga la tarea. Y las que yo tengo que hacer, esas sí las programo. Y esas sí las programo en el tiempo. Es decir, esas sí les digo, las voy a hacer hoy, mañana, pasado mañana. Esas son las que agendizo. El resto no se agenda. ¿Qué es importante de este modelo? Que cuando tú estás haciendo esa categorización y cuando tomas esas tareas que se llaman las tareas accionables, tú evalúas si realmente esas tareas te están dando sentido a tu vida. Si a ti te está dando sentido algo en la vida, lo que dice el autor es, bueno, si usted solo le está dando sentido a la vida para lo laboral o lo familiar o lo social, pues necesariamente tiene que hacerlo y tiene que buscarle el espacio para hacerlo. Y en ese sentido, entonces el ejecutar implica que nosotros lo programemos. En la etapa de ejecutar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que no sé, Sandrita, si vaya en la siguiente, no en esta, sino en la siguiente. Pasemos porque ya ahí, ok. Cuando yo voy a ejecutar una acción, ¿qué necesito tener en cuenta? Y es que yo tenga la posibilidad de ser creativo para hacer la acción de la manera más rápida y más eficiente, más eficiente en el momento en que se tenga que hacer. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? Que no siempre tengo que planear tanto la tarea que voy a ejecutar. Si yo tengo claro cuál es el objetivo, si yo sé cuál es el resultado y yo tengo experiencia, no tengo que hacer un plan tan detallado porque ya lo puedo hacer. Si efectivamente no tengo la experiencia, pues ahí sí tengo que ser mucho más juicioso, pero no necesariamente cerrarme las puertas a que lo pueda hacer de una sola manera, sino que puedo tener 2 o 3 alternativas, que en el momento de ejecutarla, cualquiera de esas 2 o 3 alternativas puede ser mucho más efectiva en el momento de ejecución. Lo que nos pide es que nosotros seamos un poco más creativos y más abiertos en el momento de ejecutar dichas tareas. Y finalmente cerramos aquí con el hecho de que cuando yo voy a elegir qué tarea voy a hacer de esa de más de 2 minutos, tenga en cuenta cuánto tiempo necesita la tarea para yo hacerla, para disponerla dentro del tiempo adecuado. Si la tarea demora 4 horas, pues yo necesito tener por lo menos 5 horas para tener un margen de tiempo para hacerla. Energía disponible, o sea, si esa tarea necesita mucho de mi energía, tengo que programarla en la mañana, no en la noche, ¿sí? La importancia frente a lo urgente, que ya lo expresó Sandrita, y si tú necesitas, si tienes que tener en cuenta otros factores de tu contexto, que pueden ser unas barreras o limitantes para que hagas la tarea más rápida, no, espacio, luminosidad, recursos disponibles para la ejecución de la tarea. ¿Alguna pregunta? Muy bien, bueno, habiendo visto estos 2 métodos de Eisenhower, sabiendo que la inefectividad en el manejo de nuestro tiempo nos genera estrés, cansancio, que es importante hacer la pausa, que hay otro tipo de métodos como el método Pomodoro que también nos ayuda a trabajar por bloques de tiempo cuando tú seleccionas una tarea, y Pomodoro es el tiempo que se le ha dado y son lapsos de 25 minutos para cada una de las tareas con descanso de 5. Tú también escoges una tarea y dices, voy a trabajar en esta tarea cumpliendo con este objetivo. 25 minutos concentrado en esa tarea, 5 minutos de descanso, nuevamente otros 25 minutos, 5 de descanso, y no tener la posibilidad de unir más de
4 pomodoro, es decir, de trabajar 4 lapsos de 25 minutos seguidos porque necesitamos oxigenarlos de forma diferente. Sí, aquí la importancia es que escojas uno de los métodos, no tienes que trabajar los 2 métodos, vas a priorizar por importancia o por urgencia o vas a sacar todo de tu mente y vas a identificar cuáles son las tareas que tienes que atender inmediatamente sabiendo que necesitas pausar, necesitas darte un espacio para pensar, como lo decía el video, y para tomar acciones frente a aquello que efectivamente es importante desde las perspectivas y los horizontes de tiempo, como los comentaba ahora Jimena. Entonces queremos saber si hay alguna pregunta antes de finalizar, de darle cierre. Preguntas, inquietudes, sé que Karen les ha puesto algún comentario, que lo pueden hacer también por el chat. Si sienten que para ustedes es importante tener un método, si aplica para ustedes, para nosotros es bien importante saberlo. Sí. Saber si es práctico para ustedes. Bueno, pues Ahí parece están muy ser callados. que no. Yo no sé si está. Ok, Giovanni, gracias. Bueno, ¿Alguien más? Okay. A ver si pudiendo visualizarlos solamente quiero dejarles aquí una última diapositiva para que se concentren efectivamente en el trabajo que se está desarrollando y con ella cerramos. Entonces, miren, una estrategia entonces para que se concentren en la ejecución de las tareas. Evite interrupciones, realmente. Si está en su casa y tiene que trabajar a puerta cerrada, pues hágalo así. Si tiene que decirle a los hijos que por favor en ese momento usted está trabajando para que no lo interrumpan, pues manifiéstelo apropiadamente. Si es con su equipo de trabajo, indíqueles que efectivamente no puede atender en ese momento otro tipo de cosas. Y si es usted mismo el que se tiene o usted misma la que se tiene que dominar, pues no interrumpa, es decir, no se deje robar el tiempo por esos ladrones de tiempo que tiene que ver con el estar viendo o redes sociales o estar haciendo otro tipo de cosas cuando debe estarse concentrando, evitando pues la interrupción propiamente dicha. Fijar tiempos para el trabajo es importante que usted determine tiempos específicos para trabajar en cada una de las tareas y para eso es parte de lo que les decía con la técnica Pomodoro, cuál es el objetivo que quiere lograr, cuánto tiempo va a trabajar o cuántos pomodoros va a trabajar para el logro de ese objetivo. Clarifique siempre las tareas a realizar, si haga visible cuáles son esas tareas que usted debe llevar a cabo a través de esas listas organizadas de las cuales Jimena les hablaba en el método GTD. Divida en partes la tarea. Recuerden que uno no se come un elefante completo, uno lo parte como pedacitos para comérselo. Eso quiere decir que uno puede tener la posibilidad de particionar la tarea y por lo tanto va a sentir que va avanzando en ese indicador, en ese logro, en ese cumplimiento del objetivo. Y lo más importante, centre su atención, focalícese, inicie la tarea y no desista hasta que finalmente no la cumpla, no la finalice. Bueno, si en otro particular, si no hay realmente alguna pregunta, anotación, pues para nosotros siempre es un placer estar con ustedes y esperamos tener la posibilidad de en el siguiente mes poderles estar hablando de comunicación y asertividad. ¿Vale? Muchas gracias por sus comentarios y por haber puesto tan juiciosa atención hoy el día de hoy. Muchísimas gracias.